La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a través del grupo de quinto grado, presenta el tema La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Él. ¿Saben el cuento del violín orgulloso? Se los voy a contar. Había en un país un violinista famoso. Parecía que su violín cantaba. Hacía vibrar de entusiasmo, de admiración y de alegría a cuantos lo escuchaban. Una noche, después de uno de sus más grandes conciertos, el artista llegó muy cansado. Dejó el violín sobre el escritorio de la biblioteca y se fue a dormir. El violín se sentía muy satisfecho y orgulloso de los aplausos que resonaron en el grande y magnífico teatro. Se puso a contar a los libros y demás objetos que había en su habitación, el éxito de aquella noche, creyéndose entre todas las posesiones de su dueño el único que valía. Los libros, por su cuenta, alegaban la acumulación de conocimientos que proporcionaban a cuantos acudían a ellos, y así las demás cosas le decían el valor que tenían también. Pero el orgulloso violín no aceptaba, pues él y solo él era el merecedor de todos los honores. Los invitaba a que al día siguiente lo escucharan cuando el violinista se pusiera a estudiar en ese lugar. Nadie era capaz de producir las melodías como él. Nadie deleitaba los oídos y estremecía el corazón como él. Pero sucedió que el violinista al día siguiente no se levantó. Había muerto. El violín quedó por mucho tiempo abandonado. Jamás volvió a escuchar aplausos. El violín era solo un instrumento. El violinista era quien hacía producir melodías maravillosas. El violín no tenía por qué enorgullecerse. Este es el cuento del violín orgulloso, el cual solo es un instrumento. Así pasa con la palabra de Dios escrita en la Biblia. El autor es Dios y el agiógrafo es un instrumento por el que Dios se comunica en la Escritura. Con la gran diferencia de que el agiógrafo es un medio libre, inteligente, creativo, está vivo y resona, muy diferente al violín. Es por eso que puede reconocer la fuerza del Espíritu Santo y escribir lo que Él le indica. Esta acción se llama inspiración, es una acción de Dios. Entonces, el escritor sagrado o agiógrafo, al escribir el libro, es un instrumento del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, cuando Dios, como autor, quiere producir un libro, influye en la mente humana para que escriba todo y solo lo que Él quiere. Sin esta influencia divina, el agiógrafo no producirá más que un libro meramente humano, es decir, un libro de historia, de geografía, matemáticas, etc. Entonces, cuando citamos un texto en la Biblia, podemos decir con toda propiedad que Dios nos habla o nos dice lo que ahí leemos. La asistencia del Espíritu Santo sobre cada uno de los agiógrafos se da sobre todas y cada una de sus facultades, es decir, sobre su entendimiento, su memoria y su voluntad. Sobre su voluntad quiere decir que Dios mueve la voluntad del escritor para que se determine a escribir y de hecho lo haga. Su voluntad porque es libre, inteligente y creativo. Dios les sugiere lo que escriban, los asiste y los protege de todo error. Es decir, la asistencia divina para producir los libros sagrados se da en los autores sagrados, antes y durante sus actividades como escritores,
y por lo tanto la inspiración de Dios los preserva del error. Actividad. En la página 20 y 21 de tu catecismo, busca las citas bíblicas que están en los recuadros, ya que éstas nos hablan de la existencia de la inspiración divina sobre los agiógrafos. Léelas y escribe lo que dicen. Pidamos a Dios que también en nosotros actúe su Espíritu para comprender su palabra. Alienta en mí, Espíritu Santo, para pensar cosas santas. Inspírame, Espíritu Santo, para hacer cosas santas. Atráeme, Espíritu Santo, para amar las cosas santas. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender las cosas santas. Protégeme, Espíritu Santo, para no verme despojado nunca de las cosas santas. Amén.